Lo que vamos a ver en este ejercicio es el área limitada por esta curva que está acá, x cuadrado por y cuadrado más x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, y sus asíntotas. Esto vamos a ver primero y después vamos a calcular el volumen engendrado por dicha curva, por dicha área digo, al girar alrededor del eje x, algo parecido a uno de los ejercicios que ya habíamos visto, calcular el volumen. Lo que quería mostrarle es la forma que tiene la curva. Acá ingresé en GeoGebra x cuadrado por y cuadrado más x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, que es la curva con la que vamos a trabajar, vamos a calcular el área. Y lo que hice acá fue señalar las asíntotas. Tiene una asíntota en x igual a 1 y x igual a menos 1. Ahora vamos a ver cómo se calcula eso analíticamente. Lo que quería señalar sobre la gráfica es que es simétrica respecto de los ejes, así que eso nos va a ser una ventaja a la hora de calcular el área. Lo que vamos a hacer es calcular el área de esta parte solamente y después multiplicar esta área por 4. Así que bueno, vamos a ver cómo queda analíticamente todo esto, ¿no? Cómo hacemos para calcular las asíntotas y cómo hacemos para calcular el área en forma analítica, ¿no? Bueno, lo que hice acá un poco es escribir cómo vamos a resolver el ejercicio. Recién les mostraba gráficamente qué forma tenía la curva. Lo que vamos a ver ahora es analíticamente. Para calcular las asíntotas, lo que voy a hacer es expresar a la función, voy a expresar y en función de x, que es lo que hice acá. Tengo x cuadrado por y cuadrado más x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Entonces x cuadrado es y cuadrado menos x al cuadrado por y cuadrado. De este lado saco de factor común y cuadrado y me queda 1 menos x al cuadrado. Entonces y al cuadrado va a ser x cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado. Y de ahí tengo que y va a ser más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces, como acá tengo problemas en x igual a 1 y x igual a menos 1, en realidad esto no está definido, tengo que en x igual a 1 y en x igual a menos 1 hay dos asíntotas verticales, que es lo que vimos en la gráfica, ¿sí? Lo que yo señalé sobre la gráfica en GeoGebra. Si observamos la expresión algebraica de la curva, es simétrica respecto a los ejes coordenados. ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta analíticamente que es simétrica? Sustituimos x por menos x y vamos a ver que tenemos la misma expresión, y lo mismo pasa si reemplazo y por menos y. A modo de ejemplo, lo que hice fue tomar x igual a 1/2. Si x es igual a 1/2, y me va a quedar más menos la raíz cuadrada de 1/4 sobre 3/4. Entonces y va a ser más menos la raíz de 1/3. Y si x es igual a menos 1/2, y me queda más menos la raíz de 1/4 sobre 3/4, y eso es igual a más menos la raíz de 1/3. Después pueden hacer la cuenta y corroborarlo. Lo que tengo ahí entonces va a ser que para x igual a 1/2, y va a tomar estos dos valores, que es lo que dice acá, son dos puntos de la gráfica, y para x igual a menos 1/2, y toma estos dos valores, también son otros dos puntos de la gráfica, que si lo podemos marcar en el gráfico van a ver que son simétricos respecto de los ejes. En este caso van a estar todos a la misma distancia del origen. Entonces, teniendo en cuenta, acá hice más o menos un esbozo de la gráfica, teniendo en cuenta que la gráfica de la curva es simétrica respecto a los ejes coordenados, voy a integrar entre 0 y 1, este pedacito, desde 0 hasta 1, respecto del eje x a la curva, considerando la raíz positiva, lo que nos dará el área señalada. Luego, multiplicando por 4 la integral, tendremos el área que se quiere calcular. O sea que si yo a esto lo multiplico por 4, voy a tener esto, este otro pedacito, esto y esto, ¿sí? Cuando digo que voy a tomar la raíz positiva, es de esta expresión que tengo acá. Entonces, vamos a calcular la integral. La integral es entonces 4 veces, el área en realidad que quiero calcular es 4 veces
la integral entre 0 y 1 de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Como el integrando ¿qué problema tiene? El integrando va a presentar una discontinuidad en x igual a 1, ¿sí? Entonces yo no puedo resolver entre 0 y 1. Como el integrando presenta una discontinuidad en x igual a 1, calculamos a como 4 veces el límite cuando epsilon tiende a 0 por derecha de la integral entre 0 y 1 menos epsilon, cuando epsilon tiende a 0 esto va a tender a 1, de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Y esto es igual, lo que voy a hacer es resolver la indefinida, la integral de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial de x, si llamo u igual a 1 menos x al cuadrado, diferencial de u va a ser menos 2x diferencial de x, entonces menos 1/2 diferencial de u es x diferencial de x. Entonces esto va a ser igual, por esto que tengo acá, a la integral de menos 1/2 diferencial de u sobre raíz de u. Y eso es igual a menos 1/2 por la integral de u a la menos 1/2 diferencial de u. Y eso es igual a menos 1/2 por u a la 1/2 sobre 1/2 más c. Si simplifico este menos 1/2 con este 1/2, va el 1/2 con el 1/2, me va a quedar menos u a la 1/2 más c. Ahora, como llamé u igual a 1 menos x al cuadrado, entonces me va a quedar menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más c. Entonces, ahí me va a quedar 4 veces el límite cuando epsilon tiende a 0 menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado evaluado de 0 a 1 menos epsilon. Y eso es igual a 4 veces el límite cuando epsilon tiende a 0 menos, ahí me queda la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado más 1, y eso es 4 veces el límite cuando epsilon tiende a 0 menos
la raíz cuadrada de 2 habría que desarrollar ese cuadrado, ¿no? Epsilon menos epsilon al cuadrado. Más 1. Esto viene simplemente de desarrollar el cuadrado acá y resolver adentro de la raíz, ¿no? Entonces, cuando epsilon tiende a 0, esto tiende a 0. Entonces acá me queda 1 por 4, 4. Por lo tanto, el área calculada es 4. Bueno, ahora vamos a hacer la otra parte. Para hallar el volumen, teniendo en cuenta la simetría de su gráfica, que es lo que les había mostrado hoy, voy a calcular el volumen entre 0 y 1, que sería más o menos esto. Acá traté de hacer un esbozo, y luego multiplico por 2, ¿sí? Todo esto lo multiplico por 2, entonces me va a quedar, acá lo que hice fue la curva más o menos entre 0 y 1, acuérdense que tiene una asíntota en 1 y otra asíntota en menos 1. Entonces, si yo aprovecho la simetría y calculo esta mitad, después multiplico por 2 y me va a dar el volumen que quería calcular. Es decir, el volumen, acuérdense que era pi por la integral entre menos 1 y 1, en este caso, de f de x al cuadrado diferencial de x. En este caso vamos a multiplicar por 2 solo a la mitad. Entonces vamos a hacer 2pi por la integral entre 0 y 1 de f de x al cuadrado. ¿Y eso qué va a ser? 2pi por la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado diferencial de x. El área el integrando tiene una discontinuidad en x igual a 1. Entonces, calculamos 2pi por el límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral entre 0 y 1 menos epsilon de x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Y esto es 2pi por el límite cuando epsilon tiende a 0 de... Voy a resolver la impropia. Perdón, la indefinida, no la impropia. La integral de x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Eso va a ser. Voy a escribir acá arriba, voy a poner 1 más menos 1, que es 0, más x al cuadrado. El truquito que hago es sumar y restar 1 para conseguir lo que tengo en el denominador. 1 menos x al cuadrado, pongo acá, diferencial de x. Entonces ahora voy a separar 1 sobre, bueno, todavía no, 1 menos, voy a poner 1 menos x al cuadrado. Eso sería lo mismo. Sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces ahora voy a separar este denominador para este término y para este otro término. Así que me queda
la integral de 1 sobre 1 menos x al cuadrado menos 1, porque esto sobre esto me queda 1, diferencial de x. ¿Y esto a qué es igual? A 1/2 por el logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x. Menos x más c. Lo que hice fue integrar esto y esto. Si alguien tiene alguna duda me lo pueden preguntar y de última hago un videito corto con eso, pero si no lo pueden buscar también en internet. Vamos a integrar esta receta, si no les sale. Entonces acá me va a quedar 1/2 por el logaritmo natural de 1 más x. Ya no uso valor absoluto porque estoy entre 0 con números positivos, ¿no? 1 menos x menos x. Entre 0 y 1 menos epsilon. Así que acá me queda igual a pi por el límite cuando epsilon tiende a 0 de el logaritmo natural. Acá simplifico, así que eso desaparece, de 1 más 1 menos epsilon, sería en la x poner 1 menos epsilon, sobre 1 menos 1 más epsilon le quedaría. Menos, y en vez de x pongo 1 menos epsilon. Ahora, cuando x vale 0, acá me queda el logaritmo de 1, que es 0 menos 0. Así que directamente no lo pongo. Ahora, cuando epsilon tiende a 0, esto tiende a infinito, porque me queda arriba algo que tiende a 2 y abajo algo que tiende a 0. Entonces, algo que tiende a 2 sobre algo muy chiquitito tiende a infinito. Menos, y acá esto cuando epsilon tiende a 0 tiende a 1. Pero en realidad este término no es el que manda. Así que esto tiende a infinito. Esto en realidad me da infinito. Y ahí quedaría finalizado el ejercicio. Fíjense entonces, en este ejercicio que teníamos para calcular el área limitada por esta curva y sus asíntotas y después el volumen que se generaba al hacer rotar eso sobre el eje X, alrededor del eje X, fíjense en este caso cómo el área de la curva es un área finita porque nos dio 4, ¿sí? No calculamos el área, nos dio que el área era 4. Sin embargo, el volumen, cuando vamos a calcular el volumen, nos da que el volumen es infinito, ¿sí? Eso simplemente para señalar del ejercicio. Bueno, este otro ejercicio es analizar para qué valores de alfa converge la siguiente integral, y la integral es desde 1 hasta más infinito del arcotangente de x sobre x a la alfa diferencial de x. Lo que yo hice acá es más o menos un esbozo de la gráfica. Esto sería la gráfica del arcotangente de x. Se comporta asintóticamente entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Y acá hice más o menos y igual a x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Que cuando x está entre 1 y más infinito, el arcotangente de x va a ir entre pi sobre 4 y pi sobre 2. Acá. Esto es en 1, ¿sí?
desde 1, x desde 1 hasta más infinito, va a ir entre pi sobre 4 y pi sobre 2. Y por otro lado también tengo que el arcotangente de x va a ser menor que x, ¿sí? Esta gráfica se mantiene debajo de la gráfica de y igual a x. Por otro lado, para este ejercicio, como tengo que acotar, estoy trabajando acá con x a la alfa en el denominador, entre 1 y más infinito, conviene recordar que la integral desde 1 hasta más infinito de diferencial de x sobre x a la alfa, si alfa es menor o igual a 1, diverge, y si alfa es mayor que 1, converge, ¿sí? Particularmente converge a u menos 1 sobre menos alfa más 1. Eso lo tenemos que tener a mano. Entonces, para resolver esa integral voy a separar en casos. Primero si alfa es menor que 1. Si alfa es menor que 1, voy a tener la integral desde 1 hasta infinito del arcotangente de x sobre x a la alfa, diferencial de x, y esto es mayor o igual, como el arcotangente de x es mayor o igual a pi sobre 4, que es lo que pusimos acá arriba, que les mostraba. Entonces es lo mismo que poner en el numerador pi sobre 4 y en el denominador x a la alfa. Y fíjense que esto se va a comportar como la integral desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x a la alfa. Para alfa menor que 1 yo sé que diverge. Entonces, como la integral desde 1 hasta más infinito del arcotangente de x sobre x a la alfa, diferencial de x, es mayor que la integral desde 1 hasta infinito de pi sobre 4 sobre x a la alfa, y además la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x a la alfa diverge, entonces la integral desde 1 hasta infinito del arcotangente de x sobre x a la alfa también diverge. Y ahí tendríamos lo que pasa para alfa menor que 1. Ahora, si alfa es igual a 1, voy a tener directamente la integral desde 1 hasta infinito de el arcotangente de x sobre x, diferencial de x. Y esto es mayor o igual, otra vez, como hicimos acá, a la integral desde 1 hasta infinito de pi sobre 4 sobre x. Exactamente por lo mismo, ¿no? Porque el arcotangente de x es mayor o igual que pi sobre 4. Entonces, esto es igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 1 hasta b de pi sobre 4 por 1 sobre x diferencial de x. Y eso es igual al límite cuando b tiende a infinito de pi sobre 4 por el logaritmo natural de x. Esa integral la puedo calcular, evaluado desde 1 hasta b. Y eso es igual al límite cuando b tiende a infinito de pi sobre 4 por el logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de b cuando b tiende a infinito, todo esto tiende a infinito, y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces me queda que esto tiene infinito.
Entonces, al igual que cuando alfa es menor que 1, cuando alfa es igual a 1, la integral estudiada diverge por ser mayor, acuérdense que acá acotamos por mayor, por ser mayor que una que diverge. Y nos faltaría ver el último caso, cuando alfa es mayor que 1. Si alfa es mayor que 1, entonces voy a tener la integral, otra vez lo mismo, ¿no? De el arco tangente de x sobre x a la alfa diferencial de x. Y eso va a ser menor o igual, ahora voy a ver que x está, el arco tangente de x es menor que pi sobre 2, voy a usar eso. Entonces esto va a ser menor o igual como el arco tangente de x es menor que pi sobre 2, en realidad sería menor estricto, ¿no? Que la integral desde 1 hasta infinito de pi sobre 2 sobre x a la alfa diferencial de x. Y esto es igual a la integral desde 1 hasta infinito de pi sobre 2 por 1 sobre x a la alfa diferencial de x. Entonces, similar a lo que hicimos recién, como la integral desde 1 hasta infinito del arco tangente de x sobre x a la alfa diferencial de x es menor que la integral desde 1 hasta infinito de pi sobre 2 por 1 sobre x a la alfa diferencial de x, y la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x a la alfa diferencial de x converge, siempre estamos hablando para alfa mayor que 1, entonces la integral desde 1 hasta infinito del arco tangente de x sobre x a la alfa diferencial de x también converge. Fíjense que simplemente acotamos por una que sabíamos el comportamiento, ¿sí? Fue más que nada escribirlo formalmente que otra cosa. Y ahí ya quedaría finalizado el ejercicio. Entonces, cuando analizamos la convergencia de la integral esta, nos queda que para alfa menor que 1 y para alfa igual a 1 diverge, y para alfa mayor que 1 converge.